ahora vamos a continuar con cuál es el proceso de investigación. Hay un conjunto de pasos convencionales, digamos así, como un acuerdo ya a nivel de la comunidad científica, pero que no son fijos, que debemos conocer. Entonces, comenzamos. Conocer algo es acercarnos individualmente a un objeto o fenómeno. Eso es lo primero. Cuando uno quiere conocer, se acerca hacia lo que quiere estudiar. Entonces, ante un fenómeno hay dos posibilidades. Uno que genera indiferencia, es decir, vemos un fenómeno, ahí lo vieron ya, y no le toman importancia. Y hay otros en que sí logra establecer una empatía, un interés. Entonces, aquí abre el tema justamente de los descubrimientos. Hay descubrimientos que ocurrieron no intencionalmente, sino pequeños fenómenos que se veían, que podían parecer curiosos, pero no le tomaban importancia, y otros que capturó su atención y a partir de ahí desarrolló todo un área. Entonces, uno de ellos fue el descubrimiento de la radiación infrarroja. Entonces, quien descubrió fue William Herschel en 1800. Entonces, él estaba estudiando la luz solar, pero dispersada o descompuesta por un prisma. Entonces, cuando uno sabe la luz del sol pasa por el prisma, esto se descompone en el espectro, desde el rojo hasta el violeta. Solamente que él medía la temperatura de cada uno de esos espectros. Ahí colocaba termómetros. Entonces, él observó que por casualidad un termómetro está más allá del rojo. Entonces, aquí un termómetro que resultó estar más allá de la parte roja del espectro registró una temperatura más alta. Y al haberle tomado atención a este hecho accidental, generó un descubrimiento. William Herschel es más conocido porque él es un astrónomo, él descubrió Urano, pero la contribución que hizo ahí al descubrir el infrarrojo es comenzar a estudiar el espectro de la radiación solar. Entonces, a eso se refiere. Ante un fenómeno podemos tomar una actitud de indiferencia, no le tomamos atención, o de interés. Entonces, ahí es donde, digamos, el científico tiene que tener, digamos así, el olfato de, ¿es importante o no? Muy bien. A ver, antes de continuar, ¿conocen algún caso similar a esto? A ver, ¿qué dicen, señores? ¿Conocen algún caso similar? Vamos a continuar entonces. Entonces, esta es la visión que vamos a tener. Todavía vamos a estudiar dos casos más. ¿Me confirman si me escuchan? Porque se me está desapareciendo el team. ¿Me llegan a Sí, escuchar? Ya, correcto. Entonces, bajo la misma idea viene el descubrimiento de los rayos X. ¿Alguien conoce cómo se descubrió los rayos X? A ver, ¿qué dicen, señores? Sí, A lo ver, descubrió Röntgen en ya, muy bien. 1985, si es que no me equivoco. A ver, ¿cómo lo descubrió? Creo que de casualidad se descubrió marcada una célula fotosensible después de Muy hacer bien. sus experimentos con el tubo no sé si fue el tubo de Crookes, Rayos catódicos. en su tubo de rayos catódicos. Sí. Exacto, muy bien. Entonces, en este Röntgen, Wilhelm Conrad Röntgen trabajaba con los tubos de rayos catódicos y él observó en este caso esta lámina de cartón impregnada de cianuro mostraba fluorescencia. Y ahí está la famosa foto del anillo de su esposa. Él colocó, en este caso su esposa colocó la mano
y él vio este fenómeno, que parte de la radiación lograba traspasar, en este caso la piel, y la otra parte, en este caso los huesos que tienen calcio, mostraban manchas negras. Entonces ahí comenzó el descubrimiento de los rayos X, con la importancia que tiene hoy. Entonces ahí volvemos a reafirmar esto, el hecho de que ustedes van a realizar un trabajo, puede ocurrir alguna variante que tal vez les llame la atención o tal vez crean que puede contribuir, siempre exploren, hagan una pequeña exploración. Si ven que da frutos, ahí pueden seguir esa línea, pero si ven que no va a desarrollar mayor aporte, entonces ya pueden ir deteniendo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, estos dos casos son casos históricos. Este hecho todavía se está dando hoy en día. Y hay un caso bastante famoso. Pero antes vamos a definir una palabra. La serendipia. ¿Alguien sabrá qué es la serendipia? A ver, señores. Profesor, primera vez que Escucha, escucho esa palabra. a ver. Sí, primera vez que escucho esa palabra. Profesor, yo no Disculpe, escuché la profesor. serendipia, pero la serendipia la escuché en una iglesia y era sobre pasajes bíblicos, enseñanzas, como epístolas, pero que se llamaba así un libro en sí. Sí, a ver, pero no, vayan a ver, tiene un significado. Lo pueden buscar en la RAI, van a poder identificar. Vamos a ver. ¿Casualidad? ¿Como algo de casual? Sí, está relacionado con la casualidad, pero es un proceso, es algo que ocurre en el proceso de investigación. Por ejemplo, ustedes quieren investigar, les mandan, bueno, en mi área, o en ciencias materiales, les mandan a describir la estructura cristalina de una aleación de un material, de oro, de una aleación de oro. Y en ese proceso, por casualidad, encuentran otro material, una estructura nueva. Entonces, ese viene a ser la serendipia. Entonces, el concepto de la serendipia es un acompañante constante en la historia de la investigación científica. Es esa posibilidad altamente improbable, pero no imposible, de descubrir algo mientras tratabas de desvelar otro misterio. Entonces, uno tiene un tema de investigación, pero en ese proceso encuentra algo novedoso, algo distinto. Entonces, ahí a esto se está refiriendo. Entonces, yo le menciono que esto es actual, porque se dio en el descubrimiento del grafeno. El grafeno es un material que se sintetizó en 2004. Teóricamente ya era de 1950. Se teorizaba que podía existir. Pero en el 2004 se sintetizó. Fueron unos investigadores rusos, pero que trabajaban en Gran Bretaña, quienes lo lograron. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Entonces, voy a leerlo y luego les explico. Durante mucho tiempo, obtener una sola capa de grafeno se consideró algo imposible. En sí, la existencia de materiales bidimensionales teóricamente no era posible porque lo había demostrado un físico teórico, Landau. Él, a partir de la termodinámica, había demostrado que cristales bidimensionales no eran estables, entonces no era posible que aparezca en la naturaleza. Entonces, eso era un problema. La gente lo tomó como algo cierto y no se puso a buscar. Entonces, descubrir el proceso para hacerlo fue una cuestión casi al azar. Vamos a ver qué es lo que hicieron Andrei Geim y Novoselov. Entonces, en el año 2004, dos físicos rusos, Andrei Geim y Konstantin Novoselov, de la Universidad de Manchester, decidieron ver justamente este tema. ¿Es posible tener materiales bidimensionales? Esa es la cuestión. Ir contra lo que es establecido en la teoría.
Entonces, estas son imágenes del Facebook de los premios Nobel. Él es André Geim, Novoselov, y aquí van a ver el papel que tuvo la cinta Scotch, y un microscopio y el grafito. Entonces, para empezar, pidieron a uno de sus estudiantes que intentara lograr las piezas más finas del material que les fuese posible. Entonces, como querían materiales bidimensionales, quisieron hacer láminas muy finas, lo menor posible. El resultado fue que consiguieron un espesor de 1000 capas de grafeno. Entonces, eso no es bidimensional. Hecho esto, ¿qué ocurrió? Acudieron entonces a un colega de microscopía, de efecto túnel. Entonces, ahí lo que hicieron, ellos querían observar el material a nivel atómico. Y aquí es donde ocurre, digamos, el paso más importante. Geim y Novoselov observaron cómo su compañero preparaba las muestras pegando y despegando un trozo de celo de su superficie para eliminar las partículas de polvo. Entonces, en microscopía lo que generalmente es, uno pone la muestra, esta muestra tiene que estar lo más limpia posible para que cuando uno pase por el microscopio, estas impurezas no aparezcan. Entonces, tradicionalmente lo hacen con cinta Scotch, una variante especial que no deje marcas. Entonces le van quitando la superficie para que quede lo más puro posible. Entonces, ese hecho que uno hace en forma convencional en los laboratorios, ellos lo observaron y usaron esa misma técnica para obtener el grafeno. En vez de despegarlo para limpiarlo, ellos pegaban y despegaban el grafito para lograr tener solo una lámina. Y así es como ellos lograron obtener el material bidimensional, que al final les dio el premio Nobel en 2010. Entonces, más o menos para que vean la lógica, que en este caso de un descubrimiento. Muy bien, señores. Hasta aquí, ¿alguna observación? ¿Algún comentario? Sí, profesor, Darwin. ¿qué sucede cuando en estos tiempos las investigaciones van avanzando a una manera bastante rápida? De pronto una investigación o una innovación en meses se vuelve obsoleta debido a que sale un nuevo estudio o una nueva tecnología y de pronto a veces te puede agarrar a medio camino y ya salió una nueva tecnología y tu investigación pasa a ser obsoleta. No, pero bueno, ahí tendría que ver qué tipo de investigación, pero hay que tener algo claro. Cuando tú realizas un trabajo lo más serio posible, teniendo en cuenta, tu aporte es válido, no es que viene otro y te lo refuta. Te puede ampliar, puede aportar más cosas, pero la base científica no puede cambiar. Si cambias porque te has equivocado en algo. Por eso les digo, hoy en día como quieren publicar rápidamente, lo publican y después alguien se da cuenta, corrige y retractan el artículo. Eso sí puede ocurrir y es frecuente. Es uno de los problemas hoy en día que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 1 millón de artículos hechos que son retractados por año. Para su publicación, claro, eso es pequeño, pero existe en otros países como Japón, la Unión Europea también ocurre ese problema. No se dejen llevar por esto del avance veloz. La cuestión es que hagan un trabajo que de aquí a unos años no les digan que han cometido un error grave, por lo menos grave, no deben, eso sí no debe haber. Tal vez alguna pequeña falla puede haber, pero no algo que les diga que todo está mal.
Muy bien, entonces continuamos con eso. ¿Alguna otra observación, Darwin, antes de continuar? Todo claro. Correcto. Ahora, el proceso de investigación, siempre tenemos que tener en mente el método científico. Entonces, bueno, los autores, ahí está la referencia por si acaso. Entonces, partimos de la curiosidad, se lanza una pregunta, se plantea una hipótesis, se genera un procedimiento, este procedimiento nos da datos, los analizamos, nos da un resultado y llegamos a la conclusión. Y de ahí podemos ir otra vez a preguntarnos y esto va a replicarse. Entonces, ese es el método científico en forma sencilla. Sin embargo, el proceso de investigación, vamos a ver que hay un conjunto de pasos, digamos, más establecidos y que se aplican no solo a nuestra área, a las ciencias naturales, sino también a otras áreas, ciencias sociales, historia, etc. Entonces, lo primero, y eso es importante para su tesina, por favor, identificación de un problema. Entonces, en su tesina ustedes tienen que identificar un problema, que es el que al final les interesa abordar como tema de estudio. De ahí viene la investigación documental, lo que viene a ser la revisión bibliográfica, en base de datos, revistas, tesis. Entonces, ahí viene la investigación documental. De ahí vienen las preguntas de investigación. Uno tiene que establecer o formular una pregunta que es lo que uno quiere resolver, basado, claro, en la identificación del problema y la investigación documental, que es lo que han hecho sobre el tema. De ahí viene el marco teórico. Ustedes, este tema que están resolviendo, la parte teórica, lo ya establecido, tienen que conocerlo y hasta dominarlo. De ahí viene la fijación de objetivos. Estos objetivos justamente están relacionados a la pregunta de investigación. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Entonces, a partir de ahora, ya comienza a ver, ya conocido los objetivos, la pregunta de investigación, elección del método y técnica. Entonces, si es algo experimental, ¿qué equipo, qué metodología es la que va a abordarse? Si es teórico, ¿qué análisis numérico, analítico es mejor? O con una combinación de los dos también. De ahí viene la investigación de campo. Tal vez esta es la parte más importante. En algunos textos lo consideran como el desarrollo del trabajo, pero no le consideran tanta importancia. La investigación de campo está en el trabajo de investigación en sí. Y de ese proceso van a nacer los resultados. Eso lo voy a ampliar. El análisis e interpretación de los resultados, perdón, de datos, ahí viene, de los datos que se obtienen, de los resultados. Y finalmente, todo este proceso de investigación concluye con la redacción y presentación, ya sea de la tesina, del artículo o del informe. Entonces, la investigación científica no es que concluye con la realización del experimento, donde uno obtiene datos, sino va a terminar cuando uno ya ha redactado el informe, el artículo o la tesis, en todo caso. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda o observación? Señores. Todo claro, profesor. Entonces, esto es bastante importante para su trabajo. Los asesores de sus tesinas seguro van a hacer referencia a estos pasos. Entonces, voy a volver a reforzar esto. Entonces, en el primer punto, el punto de partida de una investigación es el reconocimiento del problema. Algo que llama la atención, que incluso un resultado que nos puede molestar,
todo está muy bien, pero esta curva no me gusta. Entonces, ahí ya hay un problema de investigación. Un fenómeno que se desea corregir, por ejemplo. De ahí viene la investigación documental, la lectura de cómo se estudia ese problema. Acuérdense, nuestro trabajo, por más original que sea, tenemos que ver por lo menos las referencias previas, los trabajos relacionados. No son trabajos aislados, están muy vinculados, necesitan hacer una revisión bibliográfica profunda. Entonces, con estos dos viene la pregunta de investigación. Tienen que dedicarse tiempo a esto. Aprovechen estas semanas para poner en forma bien definida cuál es su pregunta de investigación. Reformúlense, conversen con sus asesores, entre sus compañeros. Entonces, eso sí tiene que estar bien claro. Calculen hasta la semana 6, semana 8. A la semana 6 le dirían que ya esté todo este proceso hecho, por lo menos hasta elección de método y técnica. De ahí viene el marco teórico, que es la parte teórica que fundamenta todo el proceso del tema que están estudiando. Y viene la fijación de objetivos. Eso es al final lo que van a evaluar en este caso, el jurado, cuando vean, ustedes se pusieron este objetivo y obtuvieron este resultado. Entonces, en los objetivos al final está la forma en que lo van a evaluar. Entonces, a partir de ello nos dirigimos a formular objetivos, también claros, precisos y operacionales. Es decir, que se pone un objetivo que puedan realizar. Establecer objetivos está relacionado a la pregunta de investigación. Y ahí comienza la investigación de campo, que es la realización de los experimentos o simulaciones, si es el caso, de sus trabajos. En el caso de ustedes, muchos ya tienen resultados. Estos resultados los tienen que revisar y verificar que si no necesitan nuevas experiencias que fortalezcan los resultados que están teniendo. Los resultados luego les sirve para análisis e interpretación de datos y todo esto va a concluir en la redacción. La redacción, por experiencia digo que es una parte dura. Tómense, planifiquen un tiempo o para que solo se dediquen a escribir, porque tienen que formular bien los textos, evitar caer en plagios, evitar cometer malas conductas de investigación y también ver a otras personas que revisen su trabajo y los critiquen y les digan esto tienen que cambiar, esto no, esto sí, etc. Muy bien, señores. Entonces, con esto vamos a concluir esta sección. ¿Alguna duda, observación final? Muy bien. Entonces,